Cuando me quedé ciega, pensé que mi vida había terminado. Era uno de esos momentos en los que sientes que el suelo se abre y ya no tienes a dónde ir. Mi mundo, que antes estaba lleno de colores y detalles, ahora era una oscuridad infinita. Al principio, era difícil incluso creer que tendría que aprender a vivir así, sin ver a mi hijo, Neil, o las cosas que más amaba. Lo que me mantuvo firme durante ese período de total oscuridad fue el apoyo de Bradley y Julia. Ellos estaban siempre a mi lado, diciéndome que todo estaría bien, ayudándome con las tareas diarias y dándome la sensación de que no estaba sola. Bradley, mi esposo, parecía estar aún más presente, haciendo todo lo posible para que me sintiera amada y cuidada. Julia, mi mejor amiga, era como una hermana para mí, siempre visitándome, trayéndome noticias e incluso ofreciéndose para ayudarme a enfrentar la nueva realidad. Pero, cuando finalmente recuperé la vista, después de 5 largos años, nada preparó mi corazón para lo que encontré en casa. Estaba tan llena de esperanza, tan emocionada, que no podía esperar para correr a los brazos de Bradley y contarle sobre la recuperación. Sin embargo, al abrir la puerta de casa, la escena que se desplegó ante mí fue un golpe directo al pecho. Bradley y Julia estaban allí, en un abrazo íntimo, como si nada estuviera mal. Y Neil, mi hijo, me miraba con una expresión que jamás había visto antes. Un desprecio profundo, una ira que parecía desbordarse en su mirada. Fue como si, en ese preciso momento, toda mi vida hubiera sido arrancada de mí sin que yo me hubiera dado cuenta de cuánto estaba perdiendo. Lo que sucedió allí, en esa sala, fue el reflejo de todo lo que había estado ocurriendo a mis espaldas durante esos años. No lo entendí de inmediato. Sentí un dolor tan intenso que apenas podía procesarlo. Todo lo que yo consideraba mío, todo lo que amaba, parecía haber sido arrebatado sin ningún piedad. Las palabras de Bradley, con su intento de explicarme lo que estaba pasando, sonaban vacías. Julia, siempre tan condescendiente, me trataba como si fuera una extraña, como si yo fuera una versión inferior de mí misma. Y Neil, mi hijo, a quien siempre creí amar incondicionalmente, parecía haberse vuelto contra mí de una forma que jamás imaginé. La traición de Bradley y Julia no fue solo una traición de pareja, sino de una amistad, de una confianza que tenía en ambos. Me habían manipulado, me habían dejado en una posición de vulnerabilidad mientras planeaban algo aún peor. Al comenzar a juntar las piezas, comprendí la magnitud de la manipulación a la que había sido sometida. Bradley, siempre tan atento durante mi ceguera, en realidad se estaba aprovechando de mi vulnerabilidad. Él y Julia se habían involucrado durante todo ese tiempo, y yo no había notado nada. Julia, mi amiga, en quien más confiaba, estaba a mi lado, no por amistad, sino por interés. Ella utilizaba mi ceguera para asegurar un estilo de vida lujoso y, al mismo tiempo, alejaba a mi esposo, haciéndome creer que todo estaba bien. Y Neil, mi propio hijo, a quien consideraba mi mayor apoyo, había sido manipulado en un esfuerzo por distanciarse de mí y unirse a aquellos que me traicionaban. Cuando me di cuenta de ello, fue como si un peso cayera sobre mí y no supiera ni por dónde empezar. El dolor de la traición fue insoportable, pero al mismo tiempo, algo dentro de mí despertó. Sí, estaba ciega, pero ya no era tonta. Había sido engañada, pero ahora, con la vista restaurada, comprendí que no podía seguir siendo una víctima. Había algo muy errado en todo lo que había vivido, y estaba decidida a descubrir qué era. Decidí entonces que no me entregaría al sufrimiento. No permitiría que Bradley, Julia o cualquiera de ellos me hiciera sentir como una fracasada. Sabía que tenía que hacer algo, pero no sabía exactamente qué. Al principio, pensé en confrontarlos directamente, pero algo me decía que era más sabio esperar, observar, entender lo que estaba pasando antes de actuar. Y así lo hice. Empecé a prestar más atención a los pequeños detalles, a los gestos, a las palabras, y pronto me di cuenta de que había más manipulación ocurriendo de lo que imaginaba. El plan de ellos era mucho más profundo de lo que podría imaginar.
No se trataba únicamente de mi felicidad o de la confianza de una esposa traicionada. Estaban intentando tomar el control de mi vida, de mi herencia e incluso de la relación con mi hijo. Bradley quería mi fortuna y Julia estaba allí para asegurarse de que él tuviera todo lo que deseaba. Neil, mi hijo, estaba siendo usado como una pieza clave en ese juego sucio, convencido de que la madre era un obstáculo y que ellos eran la verdadera familia. Cuando empecé a juntar los hilos de la historia, todo quedó claro, pero, en lugar de desesperarme, una ira silenciosa comenzó a crecer dentro de mí. Sabía que tenía que ser inteligente, que la venganza no sería algo impulsivo, sino algo cuidadosamente planeado. Iba a exponer todo lo que estaban haciendo, y lo haría de manera que nadie pudiera negar la verdad. Fue entonces cuando empecé a planear mi venganza. No quería ser impulsiva, ni hacer algo que pudiera perjudicarme aún más. Tenía que ser algo que les hiciera sentir el dolor de la traición que yo había sentido, pero sin que ellos supieran lo que estaba preparando. Decidí grabarlo todo. Coloqué cámaras discretas en puntos clave de la casa, donde sabía que ocurrían los encuentros secretos entre Bradley y Julia. También comencé a recopilar información sobre cómo estaban manipulando a Neil. Sabía que, con el tiempo, las mentiras empezarían a notarse. Fui paciente, escuchando, observando, esperando el momento adecuado para exponerlo todo. Y, cuando llegó ese momento, el dolor que sentí al ver los videos que grabé fue insoportable. Ver a Bradley y a Julia hablando sobre cómo planeaban quedarse con mi herencia y alejar a mi hijo de mí me hizo darme cuenta de que ellos nunca me habían respetado. Fue entonces cuando tomé una decisión. Lo haría frente a todos, no solo para vengarme, sino para que nadie dudara de la verdad. Aquella noche reuní a algunas personas importantes y, sin que nadie lo supiera, preparé la gran revelación. Cuando todos estuvieron presentes, con el corazón encogido, puse el video en la pantalla. El silencio se apoderó de la sala. Vi la reacción de ellos y la mirada de Bradley, Julia y Neil fue la confirmación de que todo estaba ahí, expuesto para que todos lo vieran. Las palabras que usaron, los planes, las manipulaciones, todo fue desenmascarado frente a todos. Fue un golpe certero, y la sensación que tuve al ver la vergüenza de ellos fue indescriptible. Finalmente, después de tanto tiempo siendo manipulada y menospreciada, sentí que había recuperado mi dignidad, y en el fondo, sabía que eso sería solo el comienzo de mi nueva vida. Ellos no sabían, pero aquello marcaba el fin de un ciclo de mentiras y el inicio de algo nuevo para mí. Después de la revelación, la vida siguió adelante, pero nada volvió a ser como antes. Bradley intentó defenderse, diciendo que no sabía qué hacer, que estaba presionado y que las cosas se habían salido de control. Julia, por otro lado, trató de justificarse, pero la mirada de desprecio de todos a su alrededor lo decía todo. Lo más doloroso, sin embargo, fue ver a Neil. No parecía avergonzado, sino rencoroso. La forma en que me miró, como si yo fuera la culpable de todo, fue como una bofetada. Yo había dado todo por ese chico, lo había criado con amor, pero en ese momento me di cuenta de que él ya no era el hijo que conocía. Se había perdido en su juego, en la manipulación de Bradley y Julia. El dolor de verlo elegir ese camino, de distanciarse de mí de manera tan fría, me hizo entender que, por mucho que lo intentara, el vínculo entre nosotros nunca volvería a ser el mismo. Estaba perdido para siempre. La decisión que tomé después de eso fue definitiva. Me divorcié de Bradley y me aseguré de que enfrentara las consecuencias de sus crímenes. No se trataba solo del dinero, sino del respeto que me debía. Fui firme y nunca me había sentido tan fuerte en toda mi vida. En cuanto a Julia, la amistad que un día pensé que teníamos se transformó en una pesadilla. Ella intentó acercarse de nuevo, pero ya no había lugar para ella en mi vida. El dolor de haber sido traicionada por dos personas a las que consideraba de la familia aún me marcaba, pero el peso de lo vivido fue, de cierto modo, lo que me hizo ser quien soy ahora. En el fondo sabía que lo haría todo de nuevo. Tenía que protegerme, tenía que rearmarme, pero lo que más me dolió fue la elección de Neil. Él no quiso saber